El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que se titula Falsos Profetas, un peligro que sigue latente. El día de hoy vamos a tomar como base la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Este será el versículo sobre el cual sustentaremos esta serie. Y los demás temas tendrán su propio versículo, pero vamos a recordar siempre este. El título de esta primera enseñanza es El verdadero profeta. El verdadero profeta. Leemos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando ya lo encuentre, diga, ya lo tengo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero iniciar esta serie y esta enseñanza haciendo una aclaración. El propósito de esta serie, el objetivo de esta serie, no es atacar a una persona, tampoco es destruir la reputación o destruir reputaciones de personas con el fin de sentirnos mejor con nosotros mismos. Eso no es el objetivo de la serie. De hecho, eso no beneficia a nadie. Cuando alguien destruye la reputación de otra persona, sea cierto o sea falso, esta acusación que se hace no edifica a nadie. Cuando alguien ataca a otra persona, no edifica a nadie en realidad. La intención de esta serie, en cambio, es que los miembros de esta congregación, principalmente, seamos alertados, que no bajemos la guardia ante este peligro que continúa latente. Y sí, repito, el propósito de esta serie es para los miembros de esta congregación. Doy gracias a Dios porque usted separó el tiempo para estar acá y lo hace cada domingo, cada día de reunión, que usted separe ese tiempo. Bueno, es a usted quien está aquí de manera presencial, otros quienes por causas de fuerza mayor no están, por enfermedad o por cualquier situación de fuerza mayor no están, pero que son parte de esta congregación. Ustedes son mi principal responsabilidad. El resto de los hermanos, quienes nos ven, quienes se conectan, a quien por cierto siempre les mandamos saludos, ¿verdad? Les mandamos saludos hasta allá. Bueno, con ellos no podemos tener una relación más allá de esto, de que se conecten, de que nos vean. Algunos me mandan mensajes, cuando tengo oportunidad les respondo. Algunos me llaman, y estoy hablando de personas de otros países, otras ciudades, otros estados, y cuando hay oportunidad les respondo, pero es difícil, es realmente difícil saber realmente cuál es la necesidad específica de una persona quien está en otro estado, por quien tenemos únicamente comunicación vía internet, vía mensaje de texto, porque la verdad, una persona quien me pide consejo a mí, o a alguno de los pastores, de cualquier pastor, y que le pide consejo y está en otro lado, es muy difícil darle un consejo certero si no conocemos a la persona, porque nos puede decir cualquier cosa, nos puede ocultar cosas, detalles, nos puede pintar de sí mismo un concepto pues que nada que ver con la realidad, y bueno, pues uno solamente aconseja con los elementos que le pueden dar a uno, ¿no? Así que esta serie tiene como objetivo eso, es para nosotros, diga para mí. Es para nosotros principalmente, para que, como dije, seamos alertados, para que no bajemos la guardia. ¿Por qué? Porque, como lo dijo el apóstol Juan, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y sabe algo? No han dejado de salir. No se detuvieron. No han dejado de salir. No toman vacaciones, tampoco se toman cuarentenas ni asuntos. Siempre han estado allí y seguirán estando allí. Así que esto es lo que vamos a estar aprendiendo en esta serie. Y esto, mis hermanos, que vamos a hacer a través de esta serie, de alertar, de cuidar, de advertir, es entre muchas cosas la responsabilidad de un pastor. Ser pastor implica muchísimas cosas. Hay quienes tienen este sueño guajiro, como se dice vulgarmente, de, ay, sí, cuando sea pastor, y piensan que ser pastor es esto. Es nada más pararse, ponerse una corbata y un traje y hablar delante de un público y que el público le preste atención. Eso, algunos piensan que solamente eso es ser pastor, pero ¿sabe algo? Hay muchísimas cosas más detrás de este ministerio pastoral, que no es para todos. Es para algunos a quien el Señor le place darlo, no porque seamos mejores, simplemente porque el Señor le ha placido así. Y como decía, las responsabilidades del pastor son muchas. Hay unas que son prioritarias, por ejemplo, la enseñanza. Vamos a tomar como ejemplo al apóstol Pablo.
en su ministerio como apóstol, pero también como pastor de otras ovejas y de otros pastores, un apóstol. Vamos a Hechos capítulo 20, para que veamos aquí en esta porción bíblica algunas de las responsabilidades de los pastores, y esta específicamente que estamos viendo, de cuidar, de alertar, de advertir al pueblo. Mientras que tú lo encuentras, te pongo en contexto para que lleguemos ahí. Este es uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, el último prácticamente. En este último viaje misionero él se dirigía hacia Jerusalén, iba llevando una colecta que había él realizado con todas las iglesias del mundo gentil. Las iglesias del mundo gentil, es decir, los no judíos, habían colectado fondos, dinero, para llevarlos a esos hermanos en Jerusalén. Era una forma de unir a los dos pueblos, que ya estaban unidos, ¿no? Pero de fomentar esta unidad entre judíos y gentiles. Por decirlo así, el hermano menor, los gentiles estaban cuidando al hermano mayor, los judíos. Y esta era, entre otras, una de las tareas que Pablo tenía. Iba hacia Jerusalén, pero justo antes de partir hacia Jerusalén, pasó por un puerto llamado Mileto. Mileto se encontraba a 78 kilómetros de un pueblo muy especial para Pablo en su ministerio, que era Éfeso. Éfeso, pues ahí había una comunidad cristiana que por supuesto que se convirtieron y Pablo les dio seguimiento. Y en esta ocasión, en ese último viaje, por cuestión de tiempo, no se hizo una convocatoria para todas las iglesias de la región de Éfeso y los alrededores. Imagínate que viniera, no sé, el pastor Daniel Rubalcaba o el pastor Chuy Olivares y que anduvieran por aquí. Yo creo que sería un crimen que no lo invitáramos a compartir a la iglesia, ¿verdad? Si ya está por acá a pasar unos días de vacaciones, por supuesto, pasaría tiempo. Bueno, en esta ocasión, el apóstol Pablo quizás no haya permitido que se hiciera así por cuestión de tiempo. Tenía que ir a Jerusalén, tenía un proyecto, una agenda bien definida, pero tampoco dejó pasar la oportunidad. Lo que hizo fue convocar a los líderes, a los pastores, a los ancianos de cada iglesia, que había varias ya en aquella región de Éfeso. Y en esta convocatoria, en esta reunión, por decirlo así, o conferencia de pastores, ancianos, líderes, el apóstol Pablo les predicó y se puso él mismo como ejemplo. Qué importante es que podamos predicar, pero que también seamos ejemplo de lo que predicamos. Ahí es en donde se pone difícil el asunto, porque es fácil hablar, es fácil predicar, es fácil aprenderse algunos conceptos por aquí. Es más, fusilarse o copiar la predicación de algún otro predicador, anotarla y después aprendértela de memoria y repetirla nada más. Pero otra cosa muy distinta es vivir esto que estamos predicando, es dar este ejemplo, aplicación para los padres. Pues les vamos a enseñar acerca de la sumisión, de la obediencia a los padres, pero nosotros mismos, los papás, estamos sujetándonos a nuestra autoridad. Las mamás están sujetándose a su marido y así sucesivamente. Eso es nomás por poner un pequeño ejemplo. Pero Pablo se ponía él mismo como ejemplo ¿en qué? En cuanto a servicio. Él decía, ustedes son testigos de cómo yo he servido al Señor, de cómo yo, incluso cuando ha sido necesario, he trabajado con mis propias manos para poder suplir mis necesidades. Yo mismo pues he gastado de lo mío y yo mismo me gastaré si es necesario. Y en esta enseñanza a los pastores, líderes, ancianos, el apóstol Pablo les dijo, miren, yo trabajé, serví a Dios, los serví a ustedes, ¿cómo? Enseñando. Les dijo que no he cesado de enseñar, no solo públicamente como ahorita, sino por las casas. En cada oportunidad que tengo de estar con alguien, pues estoy allí también predicando. Y si llego a un lugar y hay 2 o 3 hermanos, pues ahora le sacamos la Biblia y hacemos un estudio bíblico. Muchos, te fijas cómo se crean un perfil de lo que es un pastor y es únicamente que el pastor se pare y predique. Y algunos quienes abrazan esto y dicen, no, vamos a contratar a un buen orador, a un buen predicador que tenga influencia en internet, lo ponemos ahí, nosotros le pagamos y eso es todo lo que tiene que hacer, pastor. Párese ahí y predíquenos. Y el resto de la semana el pastor brilla por su ausencia. Pero, mis hermanos, lo que vemos aquí como ejemplo del apóstol Pablo es que él cuando iba a las casas, esto quiere decir que había una relación entre el pastor y las ovejas, pues les predicaba la palabra. Así que esto nos enseña muchas cosas. Y Pablo les dice, no se cese de enseñarles, de predicarles por las casas, en los lugares públicos también. ¿Qué es lo que enseñaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no enseñaba solamente un tema. Porque mira, estos 66 libros que tenemos aquí, la palabra de Dios contiene muchísimos temas. Pregúntame lo que quieras y aquí está. La respuesta para todo está aquí. El viernes veíamos cómo el concepto de masculinidad está aquí en la Biblia.
Pablo les decía a los corintios, sean hombres. ¿Qué tal? Sean hombres de verdad, y nos decía cómo debíamos de ser hombres de verdad. Aquí están todos los temas que nos podemos imaginar, y el apóstol Pablo no se centró únicamente en un tema, sino en todos los temas. Ya creo que fue suficiente tiempo para que llegara a Hechos 20, ¿verdad? Ahora, versículo 26, Hechos 20, 26, nada más quería que te pusieras así como en contexto. Pablo, diciéndoles esto, pastores, ancianos, líderes, les dice Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, o sea, con toda seguridad, dice el apóstol Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esto? Que ustedes no me pueden decir, decía Pablo, que yo no les enseñé algo. Si ustedes se tropiezan y se caen y se rompen la cara, no pueden decir que es porque yo no les advertí. No pueden decir que no es porque yo les enseñé. Ojalá nosotros, no solo como pastores, sino también como padres, podamos decir esto y decirle, yo estoy limpio de tu sangre. Si tu sangre es derramada, no fue porque yo no te lo advertí. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Diga, todo el consejo de Dios. Todo lo que está aquí. No se centró únicamente en un tema, sino en todo el consejo de Dios. Hay veces, mis hermanos, que no es fácil predicar un mensaje. Para mí, en lo personal, no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque sé que me está confrontando a mí también y sé que también yo tengo que hacer cambios. ¿Pero qué voy a hacer? Pues no voy a rehuir, no le voy a sacar la vuelta. Porque hay pastores, por ejemplo, que no predican acerca de tener en sumisión a sus hijos. Por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Porque no tienen en sumisión a sus hijos y no se quieren autobalconear delante de todos. Porque la iglesia sabe cómo viven sus hijos y cuando predican, ay, ¿en serio, pastor? Hay otros que son descarados de plano y lo predican, ¿no? Y no les importa, no les importa. Pero mis hermanos, tiene que haber esta consistencia de la que Pablo está hablando. Ustedes me conocen, ustedes saben cómo yo me comporté, etcétera. Y yo no le he sacado la vuelta a anunciarles todo el consejo de Dios. Después de ponerse como ejemplo de enseñanza, de servicio, el apóstol Pablo les hace un llamado a los ancianos. Primero para que hagan lo mismo. O sea, yo me pongo como ejemplo, ustedes hagan lo mismo. Y les hace también un llamado a los ancianos y pastores para que prediquen todo el consejo de Dios y para que cuiden al rebaño de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 28. Por tanto, después de lo dicho anteriormente, por tanto conecta con lo que dijo anteriormente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Un obispo es un sobrevedor, es un supervisor. ¿Te fijas cómo ya la palabra nos enseña más acerca de lo que es un pastor? No solo es alguien quien enseña, sino también alguien que supervisa, que está viendo el caminar, la vida de la iglesia a través de las vidas de los hermanos, y después cuando nota algo que necesita ser corregido y ya corregido de manera individual, pero ve que esa conducta se repite en otros, ¿qué hace? Enseña una serie. Esta serie, por cierto, es respuesta a una necesidad que vemos en la iglesia universal, pero también en nuestra iglesia local. Es necesario que aprendamos a usar el discernimiento y que no le pongamos like a todo lo que trae una etiqueta llamada sana doctrina. Así que les dice, mirad por todos vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para, ahora sí, apacentar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí hay muchísimo que decir, porque el apóstol Pablo les está diciendo, ancianos y pastores, ustedes son los que cuidan el rebaño, pero el rebaño no es suyo. O sea, ustedes cuidan y alimentan a un rebaño específico, pero esas ovejas no son suyas. O sea, no pueden manipularlas, no pueden obligarlas a que sean como ustedes quieren. Ustedes están llamados a apacentarlas. La nueva versión o nueva Biblia viva dice así en los primeros versículos: por tanto, cuídense. Y ahí está. Nosotros no estamos por encima de esto que predicamos, ni pastores ni ancianos. Nosotros somos parte también y nos sujetamos también a esta palabra que predicamos. Por tanto, cuídense y cuiden el rebaño. ¿De qué? O sea, cuando yo te digo cuídate, ¿de qué? Todo está bien, ¿no? No, hay un peligro. Versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida, y no está hablando necesariamente de su muerte, sino está hablando de manera inmediata, en ese mismo momento en el que él se embarcara hacia Jerusalén, saliendo de allí de Mileto, desde ese momento es como cuando se va el maestro de la escuela, ¿verdad? Todos los niños empiezan a tirar papeles y avioncitos y todo. Pues ya se fue Pablo y ya no va a regresar, quién sabe si regrese, pero dice, después de mi partida entrarán, ahora sí,
Vamos, en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces, en estos versículos nosotros podemos ver más ampliamente la función de un pastor, que es alimentar con todo el consejo y cuidar al rebaño, sin olvidar que el rebaño le pertenece a Cristo. Cuando una oveja anda descarriada, nosotros no vamos a pararnos de manos y a mover tierra, mar y cielo para que la oveja vuelva al redil. Hay un pastor de pastores y ese la va a hacer volver al redil. La palabra es predicada, oramos, intentamos, pero después le dejamos todo al Señor. Le dejamos todo al pastor de pastores que le va a hacer volver. Y si no lo escucha, pues hay una vara y un cayado que le infundirán aliento. Desde que iniciamos esta congregación, hemos predicado acerca de muchos temas. Antes escuchando o preparando esto, me di a la tarea de revisar lo que se ha enseñado en esta congregación, en el archivo que hay de audio, en SoundCloud, en YouTube. Y bueno, ahí están las series, ahí están los temas individuales. Y haciendo un análisis en este tiempo, hemos abordado cantidad de temas, lo que quieras. Desde doctrina esencial, está la declaración de fe, 50 temas que hablan de doctrina esencial, la deidad de Cristo, la Trinidad, la resurrección, el nuevo nacimiento, la segunda venida. Ahí abarcamos todo. Si usted no tiene nada que escuchar, bueno, vaya, escuches esa. Se va a aventar 50 enseñanzas, más o menos. Hemos hablado acerca de la familia, no solo en conferencias con predicadores invitados, sino aquí mismo se dio una serie acerca de la familia. Hemos hablado acerca de cómo administrar nuestro dinero, cómo administrar nuestro tiempo, tantas y tantas cosas que se han predicado aquí. Y hoy ha llegado el día de dedicar una serie no muy larga para advertir, como decía, de este riesgo que continúa latente acerca de los falsos profetas. Antes de comenzar a hablar sobre falsos profetas, debemos de definir varias cosas, debemos de poner una base, y esta enseñanza tiene ese propósito de poner una base. ¿Cómo vamos a hablar de los falsos profetas o cómo vamos a discernir o a probar los falsos profetas si no sabemos lo que es uno verdadero? ¿Cierto? O sea, si tú tienes un producto original, puedes distinguir la copia, pero si nunca has visto el original, te vas a ir con la copia, pero de volada. Así que responderemos a preguntas como ¿qué es un profeta? ¿Qué características distinguen a un profeta? ¿Cuál debe ser el mensaje de un profeta? ¿Y cómo aplicamos a nosotros mismos todo esto? Si no, estamos viendo todo desde afuera. Se trata de que nosotros mismos seamos expuestos, ¿no? Y que apliquemos este asunto en todos los sentidos que podamos. Cuando pensamos en un profeta, no sé si te pasa a ti, pero a mí también me pasa. Pensamos en un profeta, inmediatamente lo asociamos con alguien quien puede predecir el futuro. Alguien quien, así como tipo adivino, ¿no? Alguien con quien siempre vas a acudir y siempre te va a decir el futuro, ¿no? A ver, dime qué va a pasar mañana. No, pues mira, los números de la lotería son tal, ¿no? Tal y tal, etcétera. O como alguien quien puede ver o puede saber lo que otros hacen en secreto. O sea, puede casi que leer los pensamientos de las personas. Bueno, esta es una idea popular, y popular hablo de que en todos lados se entiende así casi. Pero tiene como base algunas escrituras, tiene como base algunas situaciones que el Señor permitió de forma soberana. Porque, mis hermanos, tenemos que entender esto. No podemos meter a Dios en una caja. Él mismo dijo, yo no habito en templos hechos por manos de hombre. O sea, no podemos encerrar a Dios en el templo. No podemos meter a Dios en una caja y hacer un sistema teológico y bíblico quizás, pero decirle al Señor, de aquí no te me sales. Hermanos, el Señor es poderoso, ¿estamos de acuerdo en eso? El Señor es soberano, el Señor no es contenido por nuestras ideas, etcétera. El Señor es soberano. Él ha hecho muchas cosas que quizás sobrepasan la razón, sobrepasan el entendimiento humano. Porque si nosotros pudiéramos razonar a Dios y pudiéramos descifrarlo con nuestra mente, entonces ya no sería Dios, sería cualquier otra cosa. Pero Él sobrepasa nuestro entendimiento, y lo que hace sobrepasa nuestro entendimiento y no tiene por qué darnos explicaciones, por cierto. Así que el Señor, de manera soberana, por ejemplo, permitió situaciones con profetas que nos han ayudado a nosotros a formarnos esta imagen popular del profeta como adivino. Pero fíjate, tenemos por ejemplo al profeta Samuel, al profeta Ahías, al profeta Eliseo. ¿Qué ocurre con estos tres profetas? Que te digo rápido ejemplos de cómo ellos hicieron esto de alguna forma.
Por ejemplo, cuando el pueblo eligió como rey el rey Saúl, el profeta Samuel fue designado por Dios pues para realizar esto, que por cierto no era la voluntad de Dios, la voluntad principal de Dios, era voluntad permisiva de Dios. Dios les estaba permitiendo, ¿ok? ¿Quieren rey como todos los demás? Ahí les va, escójanse su rey. Samuel, pues estás encomendado para esta tarea, ¿no? Así que cuando va el profeta Samuel en búsqueda de Saúl, del rey, resulta que al padre de Saúl se le perdieron unas asnas. Eso está en 1 de Samuel, capítulo 9. Y allí por los versículos 6 y 7 vemos cómo el profeta Samuel supo de parte de Dios, Dios le dijo en dónde hallaran a estas asnas. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, eso no era algo que ocurría siempre. A mí ayer se me perdió mi teléfono, hubiera visto la corrida que di para tratar de recuperarlo, me hubiera caído muy bien un Samuel que me dijera, oye, ¿dónde está, no? Find my iPhone, ¿no? Órale, ahí está. Está, por ejemplo, el profeta Ahías. El profeta Ahías también fue usado por Dios para predecir algo que iba a ocurrir en el futuro, y eso está en 1 de Reyes 14:12. Resulta que el hijo del rey Jeroboam estaba muy enfermo y el profeta predijo que iba a morir. Dijo, ¿saben qué? No se va a recuperar, va a morir. Él supo lo que iba a ocurrir en el futuro. Tenemos también al profeta Eliseo. Eliseo pues fue, todos sabemos, con Naamán, quien estaba leproso. Le dijo, ¿sabes qué? Ve, lávate en el río, etcétera. Ahí ocurrió un diálogo. El punto es de que Naamán fue sanado. Tal y como le dijo el profeta que hiciera, así hizo, fue sanado. Y pues quería de alguna manera retribuirle al profeta. Le dijo, mira, aquí hay tesoros y le ofreció cosas, ¿no? Y el profeta, verdadero, dijo, no, gracias, a mí no me interesa nada de eso. Y se fue. Pero el criado del profeta dijo, ¿sabes qué? Se regresó así en secreto y le dijo, ¿sabes qué? Yo sí, a mí sí, conmigo sí, móchate, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, el profeta supo esto. Aunque fue hecho a escondidas, el Señor le reveló lo que su siervo, su criado Giezi había hecho. Y eso está en 2 de Reyes 5:20. Entonces vemos cómo los profetas también tenían esta capacidad dada por Dios para predecir el futuro, para ver cosas que evidentemente no podíamos ver. Ahora, en el hebreo tenemos por lo menos 2 palabras que nos ayudan a definir lo que es un profeta. Estamos viendo esto. ¿Qué es un profeta? Tenemos 2 palabras. La primera es la palabra nabí. Es una palabra de un origen extranjero. Es un vocablo llamado acádico. El idioma es una lengua ya muerta, como el ugarítico, el acádico. Son idiomas que ya no existen. Pero de estos idiomas, de estas lenguas muertas, se sacaron palabras, por ejemplo, en el hebreo, y esta es una de ellas, nabí. Tiene el sentido de alguien quien ha sido llamado, de alguien quien tiene una vocación. Eso es un nabí. La otra palabra que vemos en el hebreo es la palabra roé, y esto significa así literalmente vidente. Un vidente es alguien quien tiene una relación inmediata de este sujeto con Dios. Entonces, si juntamos estas 2 palabras podemos tener un concepto más claro, ¿no? La palabra nabí, que es el que tiene un llamado, el que tiene una vocación; roé, el que tiene una relación inmediata con Dios; y en el griego tenemos un término más general que es la palabra profetés. Es muy parecido, profeta, profetés en griego son palabras muy similares, y significa esto: uno que habla públicamente, uno que habla abiertamente. Entonces ya tenemos más o menos un perfil solo con las definiciones que vemos en los idiomas originales. Tenemos a alguien quien tiene un llamado, tiene una vocación; alguien quien tiene una relación con Dios; y alguien quien habla pública o abiertamente. Ahora, vamos a ver las cualidades de un profeta. Estas son solo las definiciones, pero vamos a ver algunas de las cualidades de los profetas en la Biblia. Una de ellas, la primera que quiero citar, es que todos tuvieron un encuentro con la presencia de Dios. Cada profeta tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Isaías capítulo 6, no tienes que ir, anótalo. Es bien interesante que después lo puedas leer en tu casa, que leas el pasaje. Está bien que leamos la Biblia, pero que leamos, ¿sabes qué? Voy a leer únicamente este tema que veo aquí, y bueno, puede llevarse varios capítulos. Este llamamiento y encuentro previo de Isaías con la presencia de Dios fue cuando murió el rey Usías. Cuando murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Te fijas? Así es como vemos a Dios. No lo vemos al mismo nivel que nosotros, ni mucho menos lo vemos abajo.
Así que lo vemos alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. El Señor lo llena todo, lo llenaba todo. Y después Él vio a los querubines que cantaban y decían, santo, santo, santo. Este encuentro del profeta Isaías fue con la santidad de Dios. Vino un ángel, un querubín, y le puso un carbón encendido en su lengua. Y él reconoció y dijo, soy inmundo de labios. Así fue este encuentro del profeta con Dios. ¿Qué ocurre después? Bueno, el profeta escucha esta conversación celestial entre la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los oídos, por supuesto, de Isaías fueron abiertos al tener un encuentro con la presencia, con la santidad de Dios. Y escucha esta conversación que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Decía Dios, hablando y dialogando entre la divinidad, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces el profeta, quien tuvo ya un encuentro con la santidad de Dios, quien ya reconoció que sus labios están inmundos, quien permitió que el ángel le pusiera este carbón encendido en sus labios, dice, heme aquí, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Y esto, mis hermanos, es una gran enseñanza. Todo aquel quien ha de ofrecer algún servicio para Dios, tiene que ser alguien quien tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Es simple, ¿no? Sin embargo, en la práctica, no entiendo por qué a veces vemos músicos en algunos lugares que el día anterior estuvieron tocando en el antro, en el bar, y que vienen acá porque pues, van a tocar un set de canciones y les van a pagar una lana para que suene bonito la alabanza. No es así. Hay quienes piensan, no, yo voy a servir a Dios pues en la limpieza porque quiero empezar desde abajo y aparte ahí no se requiere tanto. No, sí, no se trata de lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. Alguien quien va a servir a Dios, sea predicando, sea limpiando, sea lo que sea, tiene que haber tenido un encuentro con Dios de acuerdo a su palabra. Así que los profetas no fueron la excepción, tuvieron un encuentro con la presencia de Dios. La segunda característica es que fueron comisionados por Dios para dar un mensaje. Fue en esos encuentros con Dios en donde ellos fueron comisionados, como Isaías. Tuvo el encuentro con Dios, con su presencia, con su santidad, y recibió esta comisión. ¿Quién irá? Yo iré, ahí está la comisión. Ahora, ¿yo iré a dónde? ¿A triunfar? ¿A que conozcan mis grandezas, mi ministerio? No, vamos a ver a qué fue enviado el profeta Isaías. No fueron comisionados por sí mismos, no se encomendaron a sí mismos, no se pusieron a ellos mismos, no fueron puestos por votación, sino que recibieron este llamado de parte de Dios y esta comisión de parte de Dios para dar un mensaje. Otra de las cualidades que vemos de los profetas en la Biblia es que tenían una estrecha comunión con Dios. No sé si lo está viendo. Es un encuentro con Dios, un llamado de Dios, pero la vida continúa por medio de una estrecha comunión con Dios. No se puede servir a Dios sin tener comunión con Él. Y estoy hablando de que se puede, se ve por todos lados, pero de que se puede y sea aceptado por Dios es otra cosa. Ha de haber una estrecha comunión con Dios. No es como que no, pues ya fui salvo y ahora sí, ya, aquí nomás me quedo tranquilo. No, el Señor nos llama y ahora podemos estar en comunión con Él. En Amós capítulo 3, versículo 7, vemos cómo el Señor mismo en su palabra, Amós 3:7, nos muestra y nos revela esto, que el Señor en la comunión con sus profetas les revelaba cosas que había de hacer. ¿Cómo se ha de anunciar algo que no se sabe qué es? Y para obtener eso hay que pasar tiempo en comunión con Dios. Por ejemplo, para dar una enseñanza como esta, hay que pasar tiempo en comunión con Dios. Como dije, no sé si lo dije ahorita o en la anterior, es fácil piratearse un mensaje, lo dije ahorita, ¿no? Es fácil piratearse o copiar un mensaje y repetirlo, pero mis hermanos, lo que realmente surge un efecto para la necesidad que el pueblo tiene y que Dios suple, es pasar tiempos de comunión con Dios, y eso no vuelve superior a nadie. Está accesible para todo aquel quien ha creído. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus ¿qué? Siervos. Subraya eso, O sea, los profetas no son personas superiores, sino son siervos los profetas, pero al Señor le place comunicar su mensaje a través de sus profetas, y los profetas tienen la responsabilidad de pasar tiempo en comunión con Dios, en el secreto, ¿sí? Dice, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hay otro texto en Jeremías capítulo 23, versículo 22, si quieres solo anótalo. Jeremías 23, 22, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual.
en donde podemos ver esto mismo, pero del lado negativo. O sea, por un lado dice el Señor, yo no haré nada sin que revele en secreto, mi secreto, a los profetas. Pero por otro lado vemos que cuando los profetas no pasan tiempo en comunión, en el secreto con Dios, simplemente o se quedan callados, se vuelven mudos, o dicen otra cosa que Dios no dijo. Jeremías 23:22, traducción en lenguaje actual. Si hubieran estado en mi presencia, está hablándoles a los profetas, habrían anunciado mi mensaje. Habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. Aquí podemos ver, ¿no? O sea, no son intocables los profetas, sino que se pueden equivocar. ¿Cuándo? Cuando no pasan tiempo en la presencia de Dios. Quizás tuvieron un encuentro, pero si no pasan tiempo con Dios en su presencia, simplemente van a dejar de anunciar el mensaje de Dios para anunciar cualquier otra cosa. Ahora, aunque los profetas del Antiguo Testamento hemos visto que predijeron cosas que iban a ocurrir, como la venida del Mesías, por ejemplo, o sea, muchos predijeron cosas como estas, pero si vamos a hablar algo fuerte, o sea, lo más importante podemos decir, un evento futuro para ellos fue la venida del Mesías. Aunque ellos anunciaron la venida del Mesías, por ejemplo, un evento futuro, muchos de ellos no tenían claro lo que estaban prediciendo. No sé si me explico. O sea, ellos no tenían como nosotros Primera de Corintios, no tenían como nosotros Judas, Apocalipsis, no. Ellos simplemente habían tenido un encuentro con Dios, estaban en comunión con Dios y recibían de parte de Dios la revelación de cosas que iban a ocurrir y ellos las comunicaban. ¿Las entendían todas? No. No las entendían todas claramente como tú y yo las entendemos. Nosotros entendemos mejor que ellos porque tenemos la Biblia terminada. Pero ellos no tenían ni siquiera muy claro lo que estaban anunciando. Los que predijeron sobre el Mesías, como Isaías, no lo tenían claro, o sea, no tenían el rostro de Cristo aquí y con punto y coma de todo lo que iba a ocurrir. Como Daniel, como el mismo rey David, quien tiene muchos salmos mesiánicos, se les llama así, porque en esos salmos él estaba cantando, él estaba haciendo una canción, la cual estaba hablando de lo que Cristo iba a hacer, pero él no sabía exactamente cómo iba a ser. Ahora, algo que debemos de aclarar es que estas predicciones que ellos hicieron del futuro, no las realizaron cuando ellos querían. Ahorita voy a profetizar, ahorita vengo. No las realizaron así, sino cuando Dios se las quiso revelar. Dijo ahí en Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es el Señor quien tiene la iniciativa, es el Señor quien da el mensaje cuando quiere dar el mensaje. Ellos tampoco actuaban por su propia iniciativa. No decían, no, pues a ver, hazme un logo, hazme unas business cards y ahorita me voy a ir a profetizar a las naciones. No actuaban por su propia iniciativa. Eran enviados por Dios, eran comisionados por Dios. Y ¿sabes algo? Había veces en las que ni ellos mismos querían ir. Por ejemplo, ahí tienes a Jonás, profeta, ¿no? Jonás, ve a Nínive y pregona contra ella porque ha subido mi maldad, su maldad, contra mí. ¿Y qué hace Jonás? ¿What? ¿Nínive? Sí. ¿Para dónde está Nínive? No, dice que para allá. No, se fue para el otro lado. Se fue hacia Tarsis y se alejó lo más que pudo. Se subió a un barco y si hubiera habido un avión, se hubiera subido un avión. Si hubiera habido un cohete disponible, se va a la luna, a otro lado, menos a Nínive. No quería hacer esto. Como Jeremías, por ejemplo, el mismo profeta Jeremías, estamos hablando de profetas mayores, Jeremías, en él podemos ver cómo un profeta verdadero padece. Te recomiendo una película, dice en YouTube, La vida del profeta Jeremías. Cuando quieras ver una película, mira, esa te la recomiendo, la puedes ver con toda la familia. Y podemos ver ahí cómo Jeremías, y leerlo por supuesto, cómo sufría, por eso le llamaban el profeta llorón, así se le conoce. Llegó un momento en el capítulo 20 allí de Jeremías, que Jeremías dijo, ¿sabes qué? I quit, renuncio, bye. No voy a hablar más en nombre del Señor, ya, bye. ¿Qué tal? Porque estaba dura la tarea de ser profeta. ¿Cuántos quieren ser profetas? Bueno, él renunció, pero no pudo, es lo que dice, ¿no? Así termina la película, para que no vayas a asustarte. Él no pudo, ¿por qué? Porque dijo él, hay un fuego en mi interior que me hace hablar, que me hace enseñar la palabra de Dios, hablar de parte de Dios. Otra de las características de los profetas en la Biblia es esa precisamente, que no eran populares. Nadie los seguía en sus páginas personales, ni les aplaudían, ni les ponían alfombra roja, etcétera, etcétera. No eran populares, más bien eran perseguidos.
Mateo capítulo 23, versículo 37. Allí Jesús lo dice, qué es lo que pasaba con los profetas. Y no se parece nada con recibir las llaves de una ciudad, con recibir, hacerlo ciudadano ejemplar, con recibir aplausos, ni ponerse junto con los gobernadores para tomarse la foto. No, nada de eso. Dice Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que premias a tus profetas. ¿No, verdad? No, espero que lo encuentre porque está interesante. Dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Te acuerdas? Esa es una de las definiciones de profeta, alguien quien es enviado para dar un mensaje. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. ¿Por qué? Porque amas más las tinieblas que la luz. Ese es el asunto. Que cuando una persona es expuesta a la luz, en vez de ver el basurero y limpiar, la gran idea que tiene es destruir la luz, ver el foco y apagar. Cuando una persona no se quiere despertar, lo que hace es que apaga el despertador, ¿no? Otros hasta le disparan. Bueno, esto es lo que estaban haciendo. Estaba esta luz, este llamado de alerta, de despierten, de arrepiéntense, y lo que hicieron ellos, dispararle al despertador, dispararle a la luz. Así que vemos entonces que los profetas, en vez de ser populares, eran perseguidos. Vamos a ver ahora el mensaje de un profeta. Hemos visto un poquito cómo o quién era un profeta, ¿no? Algunas de sus cualidades. Ahora veamos cuál era el mensaje de un profeta. Primeramente hemos de decir que el mensaje de un profeta verdadero no sale de su intuición. O sea, a mí se me hace que va a llover y veo que va a llover o viene el clima, entonces yo tiro una profecía de que se va a venir una gran lluvia, ¿no? Y un aguacero, y sacan sus paraguas, ¿no? O sea, no sé. No fluye desde su intuición, tampoco fluye desde lo que se imagina. No, fíjate que anoche tuve un sueño y quién sabe qué, resulta que ese sueño fue el resultado de un montón de tamales, ¿sí? Con su cocota, y estuvo ahí. Estas profecías tampoco fluían desde sus buenos deseos. Vamos a aprender cómo, en esta serie, cómo puede haber un profeta equivocado, pero verdadero, y puede haber un falso profeta. O sea, debemos de distinguir estas cosas también. Pero hay quienes, verdaderos profetas, quizás tienen una buena intención para con alguien, buenos deseos, y le dicen, no, así es el Señor, el próximo año vas a estar cargando un bebé en tus brazos, le dice a una pareja, ¿no? Que no puede tener bebés. Y resulta que el Señor no le dijo, nomás es lo que le desea. Pero por esto debemos de tener cuidado, ¿no? Bueno, los profetas no hablaban desde sus buenos deseos. Vimos cómo Daniel, el profeta Daniel, cuando interpretó ese sueño de Nabucodonosor, pues no se le hizo fácil. Dice que estuvo turbado por una hora, estuvo ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues fue y le dijo, ¿no? Al profeta. Entonces él le dice, a ver, Señor mío, esto que yo te voy a decir, que mejor sea para tus enemigos. Que sea mejor la interpretación para los que te desean el mal. O sea, le está diciendo, mira, yo te voy a decir lo que me dijo el Señor. No es precisamente lo que yo quisiera decirte. O sea, todo bien, rey, perdón, ¿no? Bueno, un profeta, ¿qué es lo que hacía? Simplemente reproducía el mismo mensaje de Dios, sin ponerle ni quitarle. Aquí va, play y lo reproduce nada más. Esta frase, así dice el Señor, era una frase propia de los profetas. Y cuando un profeta decía, así dice el Señor, es porque iba a reproducir precisamente lo que el Señor le dijo que dijera. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Veamos cómo el Señor mismo dice aquí que habló por medio de los profetas. Hebreos 1:1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Los profetas dieron este mensaje de Dios, pero lo dieron, dice aquí, que de muchas maneras. Cada profeta tenía como que su estilo, pero comunicaban el mismo mensaje. Y no fue una vez, hubo muchos profetas que dieron muchos mensajes. Dios habló. Así que el profeta reproducía únicamente el mensaje de Dios. Vamos a analizar el mensaje de los profetas. Vamos a ver su bosquejo por un ratito. Primeramente, vemos que los profetas hacían una acusación. Vamos a ver el bosquejo de ellos.
que es de 3 puntos: acusación, llamado al arrepentimiento y advertencia de las consecuencias por no arrepentirse. Vamos a ver primero la acusación. No pienses en acusación como alguien así en mala onda, ¿no? Como dice la palabra, que Satanás es el acusador de los hermanos, ¿no? No en ese sentido es la acusación, sino es una acusación que tiene como propósito exponer la condición de aquella persona a quien se le está acusando, con un fin. Por ejemplo, los profetas acusaban exponiendo la desviación del pueblo para irse con los dioses ajenos, con dioses paganos. Vemos ahí cómo los profetas acusaban de esta manera y les decían: ustedes han ido en pos de dioses ajenos, como Dios dijo que no hicieran. Les exponían su condición. Los profetas en esta acusación exponían, por ejemplo, la alianza de Israel con otros pueblos, con pueblos paganos. O sea, ustedes no solo se desviaron y adoraron a otros dioses, sino que aparte se aliaron, se hicieron socios en cosas con los enemigos del pueblo de Dios. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ellos exponían también la forma en la que los gobernantes, en las que los líderes religiosos oprimían a los pobres, oprimían a los vulnerables. Esto era lo que hacía el profeta en esta primera etapa de la acusación. Espero quede claro. Dije que después de la acusación no se quedaba allí, porque es bien fácil acusar a todo mundo. En redes sociales, por ejemplo, vemos: no, este gobierno y que este gobierno, y acusan. ¿Y luego? Bueno, los profetas no nada más acusaban por acusar, después hacían un llamado al arrepentimiento. Esta es otra de las formas en las que ellos comunicaban el mensaje de Dios. Después de haber acusado, llamaban al arrepentimiento, porque no puede venir el arrepentimiento si primero no se ha expuesto que alguien está mal. Y eso es en donde muchas veces nosotros fallamos, que decimos: no, arrepiéntete, pero no decimos de qué. El Señor te dice que te arrepientes. ¿De qué? Está loco, quién sabe qué se fumó, qué se cenó, ¿no? No, debemos demostrar punto por punto, de manera objetiva, en qué la persona ha fallado. Arrepentimiento es simplemente cambiar nuestra manera de pensar. Eso es arrepentirse. Implica la mente, la voluntad, pero también implica las acciones. Se ha expuesto el error, se ha expuesto el pecado, viene el arrepentimiento, la persona piensa distinto de como pensaba, ahora piensa como piensa Dios, y va en pos de eso que ahora piensa que es distinto. En sus acciones todo es evidente. Así que era este llamado al arrepentimiento, y finalmente venía la advertencia de las consecuencias que vendrían si no había arrepentimiento. Esta es la tercera parte en el bosquejo del mensaje de un profeta. Vamos a ver un ejemplo. Ahí en Isaías capítulo 1, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 10, vamos a leer varios versículos, y aquí vamos a encontrar en esta profecía de Isaías, en este mensaje del profeta Isaías, vamos a encontrar este bosquejo de 3 puntos. Repito: acusación, llamado al arrepentimiento y advertencias de las consecuencias por no arrepentirse. Isaías capítulo 1, versículo 10. Empieza diciendo así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí, mis hermanos, vamos directo a la acusación. Tú dices: ¿cómo? Si todavía no les dice nada. No, sí. Les está diciendo: príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. En tiempo de Isaías, Sodoma y Gomorra ya había sido destruido. Hace mucho tiempo. Entonces, aquí les está acusando de ser iguales que los de Sodoma y los de Gomorra. O sea, te fijas cómo ya viene con todo. Aquí está la acusación. Versículo 11. Si te parecía que había sido rudo el comienzo, bueno, ahí va. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué tal? Ahí les va el mensaje de Dios, dice el profeta, ¿no? Mis hermanos, él no está diciendo
que todas estas cosas que ellos hacían no debían de seguirse haciendo. No. O sea, el llamado de parte de Dios no es, ¿saben qué? Todo lo que yo dije en mi ley, porque todo esto que vemos aquí son cosas que el Señor mandó a que hicieran. Los sacrificios, los holocaustos, las fiestas, todo eso estaba allí, pero no estaba diciendo Dios, ¿sabes qué? Ahora cambié de opinión y no quiero que lo hagan. No, el problema es de que sus manos estaban llenas de sangre, de que estaban contaminadas sus vidas. El ritual, perfecto, diezmo de todo lo que gano, o sea, hasta si me caen 10 centavos, saco el 10%, o sea, sí, a la perfección. Pero fíjate, ahora después de haber visto la acusación, vamos a ver el llamado al arrepentimiento. Dice versículo 16, lavaos y limpiaos. O sea, si se hubiera ido Isaías ahí, en el versículo 15, y qué mala onda, ¿no? Así que aporreada nos dio Isaías, ¿no? Pero después le dice, de parte de Dios todavía, versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Fíjate cómo el llamado al arrepentimiento no es una revelación de otro planeta, porque a veces queremos irnos como que no, y el hermano que se fue al infierno, luego se fue al cielo y allá vio quién sabe qué, quién sabe cuánto. Mira, el mensaje de Dios es tan simple que hasta un niño lo puede entender. Fíjate el mensaje de Dios, les dice, lávense y límpiense, dejen de hacer lo malo. Versículo 17, aprendan a hacer el bien. ¿Verdad que no es complicado? Nosotros luego lo complicamos, pero es simple. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y esto, fíjate el orden en el que viene. El ayudar a la viuda, el amparar al huérfano o hacer justicia al huérfano, y todo esto, todo ese tipo de obras vienen después, quiero decir, de lavarse y limpiarse. Porque si no son solo eso, son solo buenas obras, buenas cosas que se hacen. Pero primero viene el lavamiento y el limpiarse, el quitar la iniquidad de las obras nuestras delante del Señor y dejar de hacer lo malo. Versículo 18, fíjate, todavía continúa este llamado de arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es lo que no nos gusta muchas veces, estar a cuentas con Dios. Cuando haces cuentas con alguien, ¿qué haces? A ver, mira, me prestaste 100, aquí están los 100, pero ya me debías 50, y así, ¿no? O sea, haces cuentas con la persona. Eso a veces nosotros no queremos hacer. Nada más queremos oír las bendiciones de Dios, y aleluya, y no, el Señor, este es el año de la bendición, y este es el año. Sí, pero ¿qué tal decir cuánto le debemos a Dios? O sea, ponernos a cuentas y decir, Señor, esto, perdóname. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, porque al Señor no le asustan nuestros pecados, nuestros tropiezos no le asustan a Él. Él dice, si fueran sus pecados como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo Él tiene esa capacidad de emblanquecernos, de limpiarnos. Aquel quien reconoce que está sucio. El que no, no. Ahora viene la advertencia. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahí está la advertencia, versículo 20. Si no, ¿qué? Quisierais, porque te fijas cómo el Señor no obliga a nadie. Hablaba hace rato al principio de la enseñanza, cómo es la función de los pastores, ¿no? Si el Señor no obliga a nadie, ¿por qué yo voy a andar queriendo obligar a nadie? O sea, todo esto aquí funciona de manera voluntaria, todo. O sea, si tú obedeces a Dios es porque tú tienes la voluntad de hacerlo. Nosotros llamamos al arrepentimiento, llamamos a esto que hace el profeta, pero cada uno decide hacerlo. Versículo 20, si no quisierais y fuerais rebeldes, cada quien decide si es rebelde o si obedece, pero las consecuencias son estas. Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aclara Isaías y dice, no digo yo, dice el Señor, y lo mismo digo yo. O sea, este llamado es para todos. Vamos a verlo un poquito más adelante en la enseñanza. Ahora, vamos a ver cómo eran los profetas en el Nuevo Testamento. Tengo que irme un poquito más rápido aquí. En el Nuevo Testamento podemos ver que hay una función también de los profetas en cierta forma distinta a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para nosotros la obra de Cristo ya se consumó. Eso que los profetas del Antiguo Testamento predijeron, que era la venida del Mesías, el sufrimiento del Mesías, la resurrección del Mesías, todo eso ya se cumplió para nosotros.
Y nosotros ahora tenemos también la Biblia terminada. O sea, ellos, como dije, no tenían el Nuevo Testamento, ni tampoco habían visto completada ya la obra de Cristo, pero nosotros sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aquí podemos ver que nosotros ya en el Nuevo Testamento tenemos algo que ellos no tenían y se llama la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. No quiere decir que la profecía fuera insegura, la de los del Antiguo Testamento, sino que no había sido todavía consumada. Cuando Jesús dijo consumado eso, aquí ya se cumplió todo lo que profetizó Elías, todo lo que profetizó Daniel, David, y cuando vemos los mensajes predicados en el libro de los Hechos por medio de los apóstoles, decían, esto fue lo que dijo el profeta tal, esto es lo que se escribió y así estaba escrito. Están viendo o estaban enseñando ellos ya el cumplimiento de las profecías. Y para nosotros, dice el apóstol Pedro, pues ya tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y los que se les fue la luz en esos días valoran una antorcha como estas, ¿no? O una luz como estas. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esto habla del día de nuestra redención final. Mientras tanto, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos. Ahora, quizás tú te preguntes, entonces, ¿el pastor está diciendo que ya no hay profetas ni profecía en este tiempo del Nuevo Testamento? No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo, o lo que voy a decir, es que la misma Biblia, o sea, a la que se nos llama estar atentos, la misma Biblia nos afirma que hay profetas en el Nuevo Testamento. Nos afirma que sigue habiendo profecía en el Nuevo Testamento. No una profecía que se le va a añadir, o sea, no le vamos a añadir más libros, más revelación a la Biblia, sino es una profecía que fluye desde la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, vamos en el Nuevo Testamento ya. El Nuevo Testamento no precisamente es en los Evangelios. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía corresponden al Antiguo Testamento. Para mejor ubicación están en el Nuevo. Pero el Nuevo Testamento empezó, ¿sabes cuándo? Cuando Jesús ascendió a los cielos. Cuando Jesús asciende a los cielos y cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos 2 sobre todos aquellos judíos que estaban reunidos, ahí empieza el Nuevo Testamento, los postreros días. Pero estoy diciendo que en Hechos 11 ya es el Nuevo Testamento y aquí podemos ver que hubo un profeta llamado Agabo que predijo algo que iba a ocurrir en el futuro. Dijo, vendrá una gran hambre sobre la tierra. También vemos en Hechos capítulo 13, ahí sí ve conmigo, Hechos capítulo 13, que no solo estaba este profeta Agabo. O sea, alguien podría decir, bueno, entonces a lo mejor ese Agabo era un profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que quedó por ahí, pues vivo y que hizo esta profecía y ya. No, en Hechos capítulo 13 vemos que había más profetas y los vemos que estaban interactuando en el contexto de la iglesia. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había ahí? Profetas y maestros. Antes de que sigamos adelante, subraya eso, profetas y maestros son dos palabras en el original distintas. Algunos dicen, no es que profetizar es enseñar nada más, entonces el que enseña, ese es el profeta. No. Profecía y enseñanza son dos cosas diferentes. Profetas y maestros son dos palabras diferentes, aunque puede ser que uno haga lo otro y el otro haga lo que hace uno. ¿Quiénes eran esos profetas y maestros? Nos dice sus nombres. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, ministrar es servir. ¿Te fijas? ¿Cómo estaban sirviendo ellos? Profetizando. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló. Y esto que habló, mis hermanos, no es algo que ha de repetirse. Habló algo para ese tiempo, para ese momento. Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué tan importante no sería la profecía aquí en Hechos capítulo 13, en una iglesia gentil, por cierto,
estamos en Antioquía, o del mundo gentil, que lo que el profeta profetizaba o lo que los profetas anunciaban era algo que ellos hacían, cumplían y determinaba el destino de algunas personas, en este caso de Bernabé y de Saulo. O sea, ellos seguían lo que esta profecía estaba diciendo, pero no lo seguían así, en automático. Versículo 3. Entonces, después de oír esto que dijo el Espíritu Santo en profecía, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Después de esta confirmación en donde efectivamente sí es el Espíritu Santo el que está hablando, el que está dando este mandato de que Bernabé y Saulo pues vayan a hacer estos viajes misioneros. Ahora, si vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 14, vamos a ver allí ya el uso de la profecía, pero ya a full, ¿no? En acción. Estamos ya varios años más adelante. O sea, estos mismos Bernabé y Pablo o Saulo, quienes están aquí, pues ya habían hecho viajes misioneros. Ya la iglesia de Corinto ya estaba desarrollándose e iba pues ahí avanzando, ¿no? Con sus bemoles, pero ahí la llevaban. Era la iglesia de Dios. Aquí en esta primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo ocupa nada más y nada menos que 3 capítulos enteros para hablar acerca de profetas y profecía y para regular todo esto de la profecía y también las lenguas en el culto público, en la iglesia. Versículo 1 de 1 Corintios 14. Vamos a ver varios versículos, pero quédese ahí en 1 Corintios 14. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Por ahí está, ¿ves? Iglesia del Nuevo Testamento en la iglesia, y en ningún momento dice, ya no profeticen, ya no hay profetas. No dice eso. El apóstol Pedro no está diciendo, ya no hay profetas, solo la Biblia. Sí, solo la Biblia, pero sigue habiendo profetas que profetizan desde la Biblia. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Así que, versículo 5 ahora, así que quisiera, dice Pablo, inspirado por Dios, que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien, que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, no que sea mejor, sino que cumple un mejor propósito el que profetiza. Ahorita lo vamos a ver, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Vamos al versículo 31, mismo capítulo 14. Porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Qué huele? ¿Sí hay profetas o no? ¿Sí hay profecía o no? Todos, dice, pueden profetizar uno por uno. ¿Para qué? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 39. Concluye el apóstol Pablo en este capítulo 14, en esta enseñanza que empezó desde el capítulo 12. Dice 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Mis hermanos, estoy hablando de un tema que puede ser controversial, yo lo sé, y mi objetivo de verdad no es causar controversia. Yo dije que estoy dirigiéndome principalmente a los miembros de esa congregación. Nosotros no nos vamos por áreas grises y decimos, no, pues bueno, ahí tú, lo que tú piensas, lo que tú creas. No, yo le estoy enseñando todo el consejo de Dios, lo que dice la Biblia acerca de la profecía. Pero es importante saber también que este asunto de profetas y profecía como tal, como lo vemos aquí, no es doctrina esencial. ¿Queda claro eso? O sea, si un hermano nuestro en la fe no cree que haya un don de profecía vigente el día de hoy, u operante el día de hoy, sigue siendo nuestro hermano en Cristo. O sea, nadie se va a perder si no cree en que hay un don de profecía en la Biblia, aunque esté claramente aquí, que lo estamos viendo aquí. Pero alguien quien dice, no, Jesucristo nomás fue como un espíritu que vino y que... Ese sí es falsa doctrina, ese sí es doctrina esencial que transgrede lo que dice la palabra, y no puede haber salvación en alguien quien no cree en que Jesucristo vino en carne. Lo dijo el apóstol Juan. Alguien quien dice, no, ¿sabes qué? No, pues no es por gracia, por medio de la fe. Yo tengo que ganarme mi salvación y por eso salgo y hago cosas y así yo me gano mi salvación, pongo mi granito de arena. Eso es doctrina esencial que está siendo transgredida y allí no hay salvación. Si alguien predica un Dios que no, pues es que no existe la Trinidad, es solo Jesús. Bueno, allí no hay salvación, porque ese es otro Dios. Entonces, aquí estamos hablando de la profecía
de cómo se regula y cómo nosotros creemos, cómo lo entendemos desde la Escritura, porque pues, yo veo bastante evidencia para creer que sigue habiendo profetas o personas con el don de profecía y que se puede desarrollar en la iglesia y que difiere de la predicación. Predicación es una cosa, profecía es otra cosa. También en ese capítulo 14 vemos el propósito de la profecía. No se trata solamente de decir sí hay profecía, sí hay profetas, pero bueno, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el fin? En ese mismo capítulo 14 lo dice, aunque ya vimos algunas cosas en los versículos anteriores. Versículo 24. Aquí en el versículo 24 vemos el propósito de la profecía para con los incrédulos. Dice el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Te acuerdas del bosquejo de los profetas? Es condenar o acusar, no condenar, perdón, corrijo, acusar. Bueno, aquí está. Si ustedes profetizan, están entonces juzgando a este incrédulo, es convencido. Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón, el inmundo que hay en él, se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese es el objetivo de la profecía en la iglesia. Ahora, hay otro propósito de la profecía para los creyentes. Este fue para los incrédulos, ahora para los creyentes. ¿Cuál es? Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está el propósito de la profecía para los creyentes en la iglesia. Obviamente, repito, la fuente de esta profecía es la Escritura. No hay otra fuente. No es mi imaginación, no es mi sueño, no. Capítulo y versículo. Esto dice el Señor en su palabra. No es, es que yo sentí, yo tuve un sentir. No, pues qué bueno. O sea, felicidades, pero ¿qué dice la Biblia? No, pues no sé. Oh, es que, pastor, fíjese que Dios me dijo que hiciera esto. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, yo sentí, se me hizo. No, brother. Mira, llévatela, te regalo la mía. La lees y me vienes con un capítulo y con un versículo. No, es que Dios, el Señor me dijo. Y ves lo que el Señor les dijo y dices, ¿el Señor de los anillos será o cómo, no? Bueno, la fuente de la profecía es la Escritura. Ahora, vamos a ver cómo eso se aplica a nuestra vida ya para finalizar. En el sentido estricto de la palabra, solo algunas personas tienen el don de profecía. Solo algunas personas son profetas, en el sentido estricto de la palabra. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 29, hace una pregunta. Hace una pregunta que nos lleva a razonar esto, o sea, a ver la Biblia de forma objetiva. Esto no se les da a todos, no es un don que todos tengan, el don de profetizar. El Señor reparte a cada uno esta diversidad de dones como Él quiere y cuando Él quiere. Y esto lo vemos aquí, 1 Corintios 12, 29. Voy a hacer preguntas del texto y usted las responde, ¿sale? Para que se despierte un poquito. Dice 1 Corintios 12, 29. ¿Son todos apóstoles? A ver, no, responda. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Entonces, ¿qué son, hermanos? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, el Señor considera, ¿te fijaste ahí que mencionó a los profetas? Obvio, no todos son profetas, no todos tienen el don de profecía. El Señor considera a los profetas, ¿sabes?, como un regalo de Dios para la iglesia. De manera que aquellos quienes no creen en la profecía, en los profetas, como lo vemos aquí en la Escritura, y estoy hablando en este tiempo, se están perdiendo de un regalo de Dios. Se cuenta que Dios les da un regalo o les da varios regalos y dejan algunos fuera. No se pierden, no son herejes ni nada, simplemente se están perdiendo de un regalo para tener mayor edificación. Efesios capítulo 4, versículo 11, nos afirma esto que te estoy diciendo, cómo el Señor ve a los profetas como un regalo para su iglesia, un regalo que les va a beneficiar, que les va a edificar, que les va a bendecir. Efesios 4, 11. En el contexto, versículo 8, estaba citando el Antiguo Testamento y dice, el mismo Dios dio dones a los hombres, subió y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, aquí nosotros estamos viendo el texto de manera objetiva. Y mis hermanos, cada que vayamos a la Escritura, un maestro de la Biblia me enseñó esto, del Instituto Bíblico. Me dijo, mira, cada que tú vayas a un texto de la Biblia, velo como si fuera la primera vez que lo vas a leer. Ahí se lo paso a Costo. Como si fuera la primera vez. O sea, ¿qué significa esto? Quítate de tu mente lo que te enseñaron no sé dónde, lo que oíste no sé qué, lo que leíste quién sabe dónde. O sea, deja que la Escritura te hable, le hable a tu espíritu, y el espíritu que inspiró en la Escritura, que está en ti, te muestre y te ayude a entender. Porque a veces venimos bien formateados ya de lo que hemos oído por ahí, de lo que oímos por allá, de lo que me dijo mi tío, lo que dijeron en la iglesia, no sé cuál, no. Haciendo lo mismo con este texto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nada de esto dice claramente, de manera explícita en la Escritura, que ya no funciona. O sea, en ningún lugar de la Biblia vamos a ver, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. No, ya no hay. Ese mensaje no está ahí. Hay quienes enseñan que ya no hay, porque lo interpretaron, no sé quién lo interpretó, y fue así como que la distorsión. Y de pronto vienen ese texto y dicen, este sí, este no, este no, este sí. ¿Y quién les dio esa autoridad para decir este no y este sí? Ah, no, es que el reformador dijo en el siglo XV. Ok, bien, pero a ver, vamos a ver lo que dice el texto. El Señor dio dones a los hombres, y uno de estos dones son los profetas. No me voy a enfocar en los demás, aunque siguen estando ahí. Estoy hablando entonces de que de forma particular, solo algunos tienen este don de profecía, son un regalo para la iglesia, pero de forma general, si lo aplicamos y lo vemos desde lejos, nos vamos a dar cuenta que todos somos profetas, ¿sabes? O sea, todos los creyentes somos profetas. Acuérdate de la definición en el griego. Un profeta es uno quien habla públicamente, quien habla abiertamente. Entonces, todos nosotros, los creyentes, de forma general, en algún sentido, somos profetas. Todos los creyentes tuvimos un encuentro con la presencia de Dios, ¿cierto? Vimos que estas eran las características del profeta. Todos los creyentes hemos tenido un encuentro con Cristo. Si no, no somos creyentes, somos crédulos. Si tú regresas el cassette o el CD o lo que sea, si haces una mirada hacia atrás y no ubicas un encuentro con Dios, hermanos, hay que preguntarse. Pablo dijo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Algunos de vosotros no conocen a Dios, dijo Pablo, a vergüenza vuestra lo digo. Así que es importante recordar, quizás no el día, la hora, la fecha, pero por lo menos sí puede haber una temporada. ¿Sabes qué? En este tiempo empezaron a ocurrir situaciones en mi vida que me hicieron sensibles al Evangelio, me arrepentí de mis pecados y el Señor me empezó a transformar. Tiene que haberlo. Una vez yo le pregunté a alguien quien ministraba alabanza. Le dije, oye, ¿cómo fue tu conversión? Y me dice, no, pues yo que fui a un encuentro, y ahí en el encuentro me sentaron en una silla, y yo tenía mucho rencor contra mi papá. Entonces yo empecé a orarle al pastor que estaba ahí como si fuera mi papá, y yo le dije, te perdono, y todo este asunto. Y yo me quedé esperando a qué horas viene el arrepentimiento por sus pecados, a qué horas viene la cruz, a qué horas viene, etcétera, ¿no? El Evangelio, no, brilló por su ausencia. Lo único que hubo fue una experiencia sensorial, una experiencia de estas que hacen la gente de la psicología, ¿no? No hubo predicación del Evangelio. No sé si esta persona se habrá convertido. Las evidencias de su vida parece como que no, pero no sé. Pero nosotros los creyentes tuvimos un encuentro con la presencia de Dios. Hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo. Por cierto, Jesucristo es el más grande profeta. Es el profeta. ¿Por qué digo esto? Porque Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, el logos. O sea, Jesús es el logos, Jesús es el mensaje de Dios. Dios habiendo hablado, Hebreos 1, antes por medio de los profetas de muchas maneras, Él nos habla ahora por medio de Jesucristo o en Jesucristo, en el idioma Jesucristo. Jesús mismo es el mensaje de Dios y Jesús mismo es el mensajero de Dios. Ahora, nosotros los creyentes, por medio de Jesucristo, podemos tener esa estrecha comunión que los profetas del Antiguo Testamento tenían. ¿Te fijas cómo hay similitudes? Ahora nosotros los creyentes tenemos su palabra en nuestras manos y eso nos pone en ventaja sobre ellos.
Nosotros los creyentes, todos los creyentes, hemos sido enviados a predicar el mensaje de Dios a toda criatura. ¿Qué te parece? Decíamos que también en el hebreo la definición de profeta es uno que es comisionado, que es enviado para dar un mensaje, es uno que tiene comunión, y esto nos encaja a todos de alguna manera, ¿te fijas? A todos los discípulos, quienes han creído, dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, sin distinción. ¿Cuál es ese mensaje que nosotros estamos llamados a dar? El mensaje que estamos llamados a dar no es otro, y ya no tengo tiempo para decir toda la sarta de cosas que a veces decimos como si fuera el evangelio, pero que en realidad no lo es. El mensaje no es otro más que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay vida eterna. No venimos a hablar de cosas terrenales, que te va a mejorar tu familia, que vas a bajar de peso, ¿no? O sea, no, nada de eso. El Señor vino a traer vida eterna. Yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Y está hablando de abundancia espiritual. Lo otro, ¿sabes cómo se llama? Añadiduras. La ñapa, como dicen los boricuas. No hay ningún boricua, si fueron los boricuas, estaban en la mañana. El pilón, como decimos los mexicanos, lo que sobra. Eso es lo que el Señor añade. Ahora, ¿cómo debemos de transmitir este mensaje? Bueno, debemos de hacerlo, te lo voy a poner bien simple, con el mismo formato de los profetas del Antiguo Testamento, en 3 puntos. Acusación, llamado al arrepentimiento y advertencias sobre las consecuencias por la falta de arrepentimiento. Acusar no tiene que ver con, usted es un idólatra, usted es un borracho. No, espérate, tranquilo. Acusar es simplemente mostrarles su condición de pecadores. Y ahí nos podemos sentar nosotros mismos en la silla con ellos. Mire, comadre, tía, primo, lo que sea, usted es pecador, pero yo también soy pecador. Nomás que yo soy pecador perdonado. Esa es la gran diferencia, que yo soy pecador perdonado. Pero la Biblia dice que todos pecamos. ¿Sabes qué hicimos para ser pecadores? ¿Sabes qué hicimos? No fue pecar, nacer nomás. Y algunos ya se saben que bueno. Porque eso nos evita problemas como estos. Usted es un borracho, ¿y a poco tú muy santito? Sí, también, y te sacan tu lista. Y ya se encuentran, ¿no? Entonces el asunto es que nosotros acusamos, mostramos su condición de pecadores, nos sentamos junto con ellos en el banco de los acusados, pero de los acusados perdonados. Hacemos un llamado al arrepentimiento. Es esto mismo que hizo Isaías. ¿Sabes qué? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambia tus acciones. En vez de huir de Dios, acércate a Dios, a su palabra. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Eso es lo que estamos llamados a predicar. No nada más el pastor, sino todo creyente. Y finalmente, la advertencia sobre las consecuencias. Se tiene que dejar ahí. No es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? ¿Has visto el meme de Batman dándole así a Robin? ¿No? Cuando oigo eso me dan ganas de... No sé por qué, me recuerda eso. Advertir sobre las consecuencias. Si no te arrepientes de tus pecados, te espera la separación eterna de Dios. O el infierno, para que nos entiendan mejor. O sea, hablar de separación eterna de Dios para un incrédulo, así como que, pues como quiera. Si no le interesa estar cerca de Dios ahora, eternamente menos, ¿no? Por eso el Señor, algunos, quienes no creen, pues los deja. O sea, ¿cómo voy a tenerte una eternidad conmigo si no quieres estar conmigo? Pero no hay punto medio, es el infierno o es la gloria con Cristo. Entonces hacemos esta advertencia sobre las consecuencias. Ahora, si nosotros hacemos esto, si nosotros nos desarrollamos como verdaderos profetas, ¿sabes qué vamos a experimentar? ¿Popularidad? No. Vamos a experimentar rechazo, empezando por los de nuestra propia casa. Seremos perseguidos, seremos vituperados. ¿Qué tal? ¿Lo haremos o no lo haremos? Bueno, Jesús dijo que cuando nos desarrollamos así y cuando nosotros cumplimos con este llamado que Él nos ha dado a todos, a todo discípulo, de ser un profeta, en algún sentido, el Señor dijo, los van a perseguir, pero siéntanse bienaventurados. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de cosas de vosotros mintiendo. Siéntanse bienaventurados, porque así hicieron con los profetas verdaderos. Ahora, si ustedes nomás hablan bien y están buscando congraciarse con todo el mundo, bueno, así hacían con los falsos profetas. Para concluir, mis hermanos, hemos visto hasta aquí un poco de lo que la Biblia dice acerca de un profeta verdadero. Y este
este va a ser nuestro estándar para probar los espíritus de los profetas, o sea, la actitud de los profetas, para identificar si son profetas de Dios o no son profetas de Dios. Ahora usted y yo sabemos, con esto que usted ha escuchado el día de hoy, puede, si escucha alguna predicación, la que sea, incluida esta misma, ahorita voy a analizar mi propia enseñanza, podemos nosotros darnos cuenta si es de Dios o no es de Dios. No es si me cae bien el pastor, si me gusta cómo se viste, si encaja con mis prejuicios, no. ¿Está hablando el mensaje de Dios o no? De manera objetiva. ¿Están esos 3 puntos en su mensaje, acaso? Ese es el asunto. Debe haber en nosotros este estándar para probar si hay acusación, si hay llamado al arrepentimiento, si hay una advertencia de las consecuencias. Pero ahora, final, ¿por qué no nos ponemos nosotros mismos bajo el crisol, bajo la lupa de Dios? Nosotros mismos como profetas, ya que le pasé el balón, ¿verdad? Todos somos profetas. Ahora, ¿por qué no nos ponemos bajo la lupa del Señor? Porque, ¿sabes algo? Ahora voy a discernir esta enseñanza que acabo de dar en esta aplicación. Quizás en nosotros lo que hay es arrogancia. Aquí está la acusación. Porque este mensaje quizás nos acusó y dijimos, no, yo me la he pasado nomás tirándole a Raimundo y medio mundo que no me gusta o me cae mal, profeta, predicador, y lo pongo en mi red social y otra vez, porque eso me hace sentir a mí superior, más espiritual, como que yo sí soy de la sana doctrina y todos los demás son X, ¿no? A lo mejor el Señor nos está acusando ahora por medio de esta enseñanza y nos está revelando que hay arrogancia en nosotros, que desde esa arrogancia estamos supuestamente detectando, denunciando, desenmascarando a los falsos profetas. Quizás el Señor nos está acusando aquí, pero hay un llamado al arrepentimiento también para ti y para mí. Este llamado al arrepentimiento tiene que ver con esto, Antes de probar a un falso profeta, primero aprendamos lo que es un profeta verdadero. Parece que ha habido suficiente material para que lo hagamos. Después preguntémonos si nosotros mismos somos verdaderos profetas o entramos dentro del perfil de un verdadero profeta. Jesús lo dijo de esta forma: no trates de sacar la viga, la tabla en el ojo de tu hermano. Primero saca no trates de sacar la paja en el ojo de tu hermano si antes no has sacado la viga enorme, la tabla enorme que hay en tu propio ojo. Y de esto se trata este asunto. Este es el llamado al arrepentimiento. Sacar la viga de nuestro propio ojo para entonces poder ver bien y poder juzgar y poder discernir desde un estándar objetivo y bíblico. Y termino con las consecuencias. Si no hay esto que yo acabo de decir, nos quedaremos estancados allí. Solamente viendo que no, que Cash Luna, y no que Maldonado, y no que esto y que aquello, y compartiéndolo. ¿Sabes algo? Eso no edifica a nadie, eso mucho menos contribuye para que alguien sea salvo. Yo jamás he visto a nadie que diga, no, ¿sabes qué? Yo creí en el Evangelio porque alguien puso en su Facebook que tal era un falso profeta. Al contrario, nos dicen, no, ustedes están bien locos, entre ustedes mismos se tiran. ¿Sabías que los de otras religiones dicen así de nosotros? Que estamos bien locos porque entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo y que estamos siempre en problemas entre nosotros mismos. Pero el no atender a esto, la advertencia es, vamos a permanecer en inmadurez. Y la inmadurez tiene muchas aristas, una de ellas es la amargura. Y hemos visto también que la raíz de amargura estorba para que haya crecimiento y contamina a otros. Y ¿sabes algo? Yo como pastor, lo último que quiero es alimentar a un grupo de personas amargadas y darles yo más amargura y darles yo más rebeldía, porque me estoy haciendo daño a mí mismo y le voy a dar cuentas a Dios por eso. Detectar a los falsos profetas, mis hermanos, quiero aclararlo, no nos hace maduros. No. Lo que hace madura a una persona, a un creyente, es la obediencia a la palabra. Debemos de aprender a distinguir y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Interpretar lo espiritual con lo espiritual, la Biblia con la Biblia, cada cosa en su lugar. Por eso al principio dije, esta serie es respuesta a una necesidad, también es un tema nada más. Este no va a ser nuestro tema todo el tiempo. No sé si alguien viene con esa idea de no, ahora sí, cada domingo vamos a tener un dardo más que tirarle a los falsos profetas. No. Aquí nos estamos poniendo el espejo a nosotros mismos. Y ¿sabes algo? Desde el mismo objetivo de la serie
ya nos revela que somos vulnerables a tropezar, que somos vulnerables a ser engañados, todos. La batalla no ha sido ganada. ¿Sabes que cuando nos acomodamos es cuando más el enemigo ocupa terreno? Cuando dicen, no, pues si ya no se dejan llevar por la prosperidad, pero el enemigo está, algunos los está agarrando así como las víboras, así, los está enrollando a otros y ni cuenta se están dando, que cuando quieran zafarse ya no van a poder. Así que, mis hermanos, solo aquel quien tiene hambre de la palabra, solo aquel quien desea hacer la voluntad de Dios, podrá entender el propósito de esta serie y podrá ver que probar los espíritus, si son de Dios, implica humildad, implica que estamos reconociendo que nosotros mismos podemos ser engañados. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por esta tarde, gracias por esta palabra que nos das. Gracias porque todo tu consejo abarca varios temas. Nosotros no queremos centrarnos únicamente en un tema. Queremos conocer todo tu consejo, porque solo tu palabra es la única que puede santificarnos. Solo tu palabra es la única que puede perfeccionarnos, formar tu carácter en nosotros. Vemos, Señor, la importancia de no ser engañados. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que aparecen en nuestros dispositivos electrónicos, en redes sociales, en YouTube. Y, Señor, líbrame de prohibirle a alguien que escuche a otro predicador. Líbrame de ser exclusivista y decir, solo escúchame a mí. No, Señor, líbrame tú de eso. Pero sí nos estás dando herramientas y nos seguirás dando herramientas para probar lo que escuchamos, para probar si hay Cristo en la enseñanza, si hay una palabra que nos lleva a esto, que nos acusa, que nos llama al arrepentimiento y que nos advierte de las consecuencias para que permanezcamos en ti. Que así sea, Señor, que sea una iglesia de creyentes maduros verdaderamente por la obediencia a tu palabra, pero también de creyentes que se reconocen vulnerables de ser engañados y de tropezar. Sabemos que tú vienes pronto, sabemos que tú volverás. Queremos, Señor, atender a tus llamados, atender a las advertencias también que diste, siendo una de ellas esto, que en los últimos tiempos se levantarían muchos hablando en tu nombre y que también en estos postreros días muchos escucharían doctrinas de demonios, de que muchos falsos profetas tratarían de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Y por eso, Señor, tú nos haces esta advertencia para cuidarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente domingo.